Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva presentación de la colaborativa Cuidados LPP0. Como les habíamos anticipado, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la implementación del proyecto. Mi nombre es Inés Suárez Sanzorena y junto con Viviana Rodríguez formamos parte del grupo operativo de esta colaborativa. Así que las voy a dejar entonces con Viviana, que va a estar contándoles cómo va a ser la implementación. Bienvenidos a todos, gracias por participar, gracias por estar involucrados en esta iniciativa. Les anticipo y les quiero contar que esta presentación va a tener una segunda etapa en donde les vamos a explicar el llenado de las planillas y de las fichas de datos, porque sabemos que todo lo que tenga que ver con medición, identificación y llenado de datos tiene su complejidad, así como va a haber una sesión también dedicada a cómo cargar los datos en la plataforma, cómo utilizar la plataforma. Es decir, que nos vamos a tomar todos estos días de encuentros para que las herramientas tecnológicas y las herramientas con las que se van a auditar los datos estén a disposición de ustedes y las puedan probar, y nos puedan consultar y podamos dialogar. Así que, bueno, voy a empezar con la presentación. Bueno, el objetivo creo que a todos les debe haber quedado claro. La idea es bajar el 25% de las lesiones adquiridas las lesiones por presión adquiridas en el hospital en este periodo de trabajo que será hasta el 30 de junio de 2019, que en realidad va a ser desde enero a junio el descenso, porque en los primeros meses lo vamos a tomar como medición basal. Y este objetivo está medido con respecto a la tasa basal que tenga cada una de las instituciones y con respecto a la global que logremos entre todos, tanto basal como al final. Nos basamos para hacer esta iniciativa colaborativa en dos documentos fuentes que van a tener ustedes en la plataforma, que van a poder consultar, que creemos que son los dos documentos que hoy por hoy nos dan la guía en español y nos dan la posibilidad de tener una evidencia que sea fuerte o por lo menos la disponible y que esté accesible porque es de acceso libre y la podemos poner para todos. Uno de ellos es el consenso de úlceras por presión, el consenso argentino, que fue realizado a través de la coordinación de la Academia Nacional de Medicina, y el otro es el documento de prevención y tratamiento de úlceras por presión internacional, en donde participó la Comisión Europea de Consultores sobre úlceras por presión y algunos otros países, las unidades consultoras de otros países sobre úlceras por presión. Ambos documentos son extremadamente ricos si ustedes lo leen, y creo que son muy buenas opciones para metodologías de prevención y tratamiento. Recuerdo, y les recuerdo a todos, que esta iniciativa no va a estar dedicada a que las instituciones apliquen una medida de prevención en particular o que apliquen un tratamiento en particular, hablando de dispositivos o de materiales, sino que el eje de esta colaborativa es la estandarización de cuidados basados en la evidencia y la aplicación en forma estándar en los pacientes o las poblaciones a las que se refieren los cuidados de prevención y tratamiento, tratando de llegar a un 100% de aplicación de estos cuidados en cada uno de los pacientes. Así que lo que vamos a medir es incidencia. La incidencia son los casos nuevos de las lesiones por presión, en este caso las úlceras por presión, que se hayan desarrollado en el periodo de tiempo que vamos a estar trabajando en esta iniciativa. Así que lo que vamos a medir es incidencia, porque creemos que la incidencia es más representativa a la hora de comparar datos que la prevalencia. Para guiarnos en por qué elegimos ciertas cosas en esta iniciativa, una de las cosas que nos lleva a tomar decisiones
son las recomendaciones internacionales. Estas recomendaciones que ustedes están viendo son recomendaciones que están en este consenso internacional de manejo de las úlceras por presión. Y este consenso tiene una serie de recomendaciones, de las cuales no vamos a tomar absolutamente todas, porque tienen que ver con algunos temas de factibilidad. Y como van a ver ustedes, la fuerza de la evidencia es C, es decir, que en todos los casos, o en la mayoría de los casos, son recomendación de expertos, con una fuerza de recomendación positiva o muy positiva, y la idea es que por lo menos tomar aquellas que tienen una fuerza de recomendación positiva fuerte. Entre ellas tiene que ver con tener una clara definición de la población en estudio antes de recoger los datos. Nosotros sabemos que son pacientes ingresados en unidades de cuidado que ustedes van a definir, y de acuerdo a los tipos de pacientes después veremos si podemos hacer subgrupos o no. Proporcionar formación previa a las personas para obtener los datos, y esto es lo que vamos a tratar de hacer a través de estas sesiones de entrenamiento y a través de estas oportunidades de ponernos de acuerdo. Sabemos que tal vez haya gente que necesite un poco más de capacitación que otras personas que ya tienen un camino más recorrido, pero la idea es homogeneizar lo más posible. Establecer la fiabilidad entre evaluadores. Esto se refiere más que nada a que cuando haya una identificación de un caso, existan por lo menos 2 personas observando y definiendo que la lesión tiene tal o cual característica, es decir, tal o cual categoría. Inspeccionar la piel para clasificar y categorizar las úlceras por presión, y tratar de que al momento de hacer la evaluación quede registrado que ambos evaluadores tienen la misma definición. Y otra forma también de tener fiabilidad en la evaluación y en la recogida de datos van a ser las planillas que ustedes nos van a enviar con los datos correspondientes a los pacientes que estamos poniendo en vigilancia para la prevención y el tratamiento. Porque de ahí podemos saber que los números tienen un origen y que el dato proviene de algún paciente en particular, que no va a estar identificado con nombre y apellido, por supuesto, por temas de confidencialidad, pero que por lo menos vamos a poder trazar hasta el origen del dato. Otra de las recomendaciones de este consenso internacional es comparar los datos encontrados de la organización nacionales o internacionales, y en este caso ustedes van a poder comparar los datos con el grupo completo, los suyos con el grupo completo, y vamos a poder comparar el del grupo al principio y al final. La siguiente recomendación tiene que ver con usar tasas de úlceras por presión adquiridas en centros o instituciones sanitarias, y en eso vamos a charlar un poquito más adelante con aquellas instituciones que tienen el problema de las no adquiridas en la institución, sino las que traen los pacientes al momento del ingreso, pero los indicadores nuestros o de esta iniciativa, los indicadores madre, van a estar dirigidos a las adquiridas en la institución. Y la otra recomendación que vamos a seguir es presentar los resultados por categoría que indiquen si la categoría 1 está incluida o excluida en el cálculo final de las tasas de prevalencia o incidencia, en el caso nuestro incidencia, que también les voy a reforzar este concepto de que las grado 1, las categoría 1 o nivel 1 están incorporadas en uno de los indicadores. Vamos a empezar por ponernos de acuerdo en cuáles son las categorías, estadios o grados de severidad de las úlceras por presión. Hay una diferencia entre el PRICUP, entre nuestro consenso y el documento internacional, en lo que es estadio 0, que les voy a contar ahora en 2 minutos después de contarle el resto de los estadios, pero en el resto de los estadios existe un consenso pleno. El estadio 1 es un eritema no blanqueable, es un eritema que permanece a pesar de que uno intente sacarlo con la presión o lo que sea que intente sacarlo. Es un eritema estable, causado ya por cierta presión sobre la piel. El estadio 2 es una úlcera con espesor parcial, es decir, que compromete el tejido superficial y la capa siguiente de la piel. El estadio 3 tiene pérdida total del grosor de la piel, es decir, ya llega hasta el subcutáneo, y puede llegar a comprometer músculo. Y en el grado 4 es pérdida total del espesor hasta los tejidos
hasta los músculos y puede llegar hasta el hueso. Esta es una clasificación que ya les digo, está igual tanto en el documento internacional como en nuestro consenso argentino, y existe después la clasificación de estadio o categoría 0 o inclasificable, que es la pérdida del espesor total de los tejidos, donde la profundidad real de la úlcera está completamente oscurecida por esfacelos y o escaras en el lecho de la herida. Esta es una categoría que para el documento internacional o europeo es categoría 4, así que nosotros vamos a tomarla como categoría 3 o 4, porque nuestro indicador va a estar, de la categoría 3 y 4 va a ser el que las unifique. Es decir, que por ahora el punto en el que nos tendríamos que poner de acuerdo es que van a existir las úlceras de categoría 1, 2, 3, 4, y las de categoría, las no clasificables o categoría 0, van a ir a al grupo de las grado 3 o 4, y si son grado 3 o grado 4, quedará a criterio del equipo de atención. Esta es otra vez la definición o la clasificación, y la recomendación de cómo hacer la identificación de las úlceras y la categorización de las úlceras es que se haga entre 2 personas, en lo posible un médico y un enfermero, o 2 enfermeros. Para el Consejo Argentino debería ser entre un médico y un enfermero, para el internacional puede llegar a ser entre 2 enfermeros, que lo evalúan en el momento del ingreso, que se realiza a través de un registro sistemático de una escala de valoración en una historia clínica y con un examen clínico. Les recuerdo que las escalas de valoración tampoco son obligatorias. Nosotros les sugerimos incorporar la escala de Braden, pero no es obligatoria, y ustedes pueden elegir alguna que les represente, con la que se sientan más cómodos para la población que tienen a cargo. Una pregunta que les voy a contestar, que surgió en un correo electrónico, tiene que ver con el componente de cizallamiento que tiene la escala de Braden, porque nosotros vamos a trabajar más que nada sobre úlceras por presión y no por otras lesiones de la piel. El cizallamiento a veces es un factor de riesgo para una úlcera por presión, es decir que no lo vamos está incorporado en la escala de Braden y nos sirve para saber si el paciente tiene más riesgo de úlcera por presión o no. Esto no quiere decir que vayamos a contar todas las lesiones por cizallamiento, ni las quemaduras, ni las lesiones por contacto, ni otras lesiones que tienen que ver con los cuidados asistenciales. Entonces, en principio, la idea es que haya 2 evaluadores simultáneos o consecutivos para la identificación. Esto quiere decir que pueden hacerlo en el mismo momento, o que puede haber una persona que haga la identificación en el momento de inicio y que después a las 2 horas, 6 horas o al otro día, o en lo posible dentro de las primeras horas de atención, haya otra persona que haga la identificación. Recuerden que las úlceras por presión, si uno tiene todas las medidas de precaución, no deberían empeorar en las primeras 24 horas, pero una úlcera por presión puede empeorar en 2 horas. Así que ustedes decidirán de acuerdo a sus posibilidades y a la capacidad que tengan de estar juntos cuándo es el mejor momento para hacer la identificación del problema. Las medidas de precaución que van a tomar o que van a tener que implementar, como lo charlamos la vez pasada, son medidas muy básicas y tienen que ver con el reposicionamiento, con el cuidado de la piel y con la nutrición. Y los indicadores sobre los que vamos a trabajar son 2 indicadores de resultado y un indicador de proceso. Esto no quiere decir que no vayamos a tener otros datos al final de la evaluación, y que tal vez para algunas unidades que estén trabajando, como por ejemplo las de centros de rehabilitación, les podamos dar algunos datos más. Los primeros indicadores de resultados, los indicadores madre de resultados, son el porcentaje de pacientes con úlceras por presión adquiridas en la unidad. Ahí van a entrar todos los pacientes, los que tengan categoría 1, 2, 3, 4, y aquellos recategorizados en las de categoría 0 pasadas a 3 y 4. Y en el otro indicador, que son los pacientes con úlcera por presión grado 3 y grado 4, van los pacientes que tienen o desarrollan durante la internación la grado 3 o 4. ¿Por qué esta división? Porque las grado 3 y 4 son considerados eventos centinela en muchos países del mundo. Entonces, nosotros queremos saber
cuántas veces logramos prevenir este nivel de daño. Porque si bien la iniciativa debería reducir la aparición de úlceras por presión, si cuando aparecen o cuando las identificamos son 4, la severidad de lo que está sucediendo es diferente. Es decir, que en el primer indicador, en el de úlceras por presión en general, ustedes van a poder contabilizar los pacientes grado 1, 2, 3 o 4, y vamos a aclarar al momento de devolver los datos finales de todo el proyecto que estuvieron incluidas la categoría 1, como está recomendado, y el otro indicador que son las grado 3 o 4, para tener en claro cuántas veces tenemos estos fenómenos de eventos que nunca deberían suceder. Por otro lado, vamos a tener los indicadores el indicador de proceso, que es el porcentaje de días en los que todos los pacientes recibieron todas las medidas de prevención. Este es un indicador bastante duro, y cuando les cuente un poco los datos que se van a ir tomando, en la sesión que vamos a dedicar a las planillas, van a entender que probablemente es difícil de cumplir todos los días todos los pacientes, pero el objetivo es que todos los pacientes reciban todos los días la medida de prevención. ¿Cuál es? El reposicionamiento, los cuidados de la piel y las necesidades que tengan de nutrición. Vamos a cargar los datos, o van a cargar los datos en planillas que las podrán tener en papel o las podrán tener directamente en Excel, y van a tener 3 tipos de planillas: una planilla que tiene un sector A y un sector B, una planilla C y una planilla D. Los resultados que ustedes van a enviar son los de la planilla AB y la planilla D, que cuando reciban el Excel van a estar en unas solapas de distintos color: amarilla en Excel estas que envían, y en color rojo la que no tienen que enviar. Y para este uso de las planillas vamos a dedicar una sesión completa. Estas son las planillas que ustedes van a tener que completar. Ven, esta es la A y B, porque en la sección amarilla, que es la planilla A, están todos los datos que identifican el riesgo del paciente y que nos pueden dar la validación de que existe un paciente realmente con esos datos en algún lugar de las unidades que están en este estudio, en donde se identificó con un código, que tuvo tiempo de internación, una fecha, un género, la edad, el motivo de ingreso. Todo esto después nos va a permitir tener un poco más en claro cuáles son las características de la población con la que estamos trabajando, y también darle más validez a los datos, porque podemos decir que estos datos no han sido inventados, por decirlo de una forma dura, ¿no? La sección B de la planilla, que es la azul, es la que va a tener todos los datos referidos a lo que le sucede al paciente durante la internación, que tiene que ver con los días de cumplimiento, con las úlceras que tuvo, con la evolución y con la evolución final que lleve a la curación, a la lesión residual o al fallecimiento. Fallecimiento que no vamos a considerar relacionado a la úlcera por presión, sino fallecimiento del paciente por cualquier causa. Y después tienen otra planilla que es la D, de la que también tenemos que recibir todos los resultados, que es la planilla en donde va a quedar el registro de la cantidad de pacientes internados, los pacientes que cumplen las 3 medidas y los pacientes que cumplen alguna de estas medidas en la unidad. Esta es una planilla poblacional mensual de cada unidad, que es muy parecida, para aquellos que tienen alguna idea del control de infecciones, a la que hacen los enfermeros en control de infecciones para ver el uso de dispositivos. Y esta planilla C, que es la que no van a enviar y les va a quedar a ustedes, es la ficha que pueden llegar a imprimir para cargar todos los datos del paciente si necesitan tenerlos en papel, porque no tienen disponibilidad de la computadora en sala o porque no tienen disponibilidad de la computadora cerca del paciente. Con esta ficha ustedes van a poder cargar todos los datos que después pueden pasar al Excel para el envío. Les cuento que todos estos datos en muchas unidades probablemente ya los estén cargando, ya los estén registrando en las historias clínicas de los pacientes o en algún sistema de registro.
hay varios hospitales que hacen seguimiento de las úlceras por presión y que tienen estos datos cargados, así que no nos extrañaría que varios de ustedes ya estén cargando estos datos en forma habitual. Y para repasar cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora para nuestro plan de trabajo, les recuerdo que en la próxima semana, las tareas son completar la encuesta de evaluación de la unidad y del centro que va a participar, que todos ustedes, que los que van a formar parte del equipo de trabajo, se pongan de acuerdo en cuanto al objetivo de la colaborativa, para que todos lo sepan, y cuáles son sus roles. Definir cuál es la escala de valoración que se va a usar para los pacientes, cuál es la escala de valoración de riesgo nutricional también, cuál es la frecuencia de reposicionamiento posible, y cuáles van a ser los materiales de prevención, y si quieren hacer una definición del tratamiento, lo mismo. El procedimiento debe quedar claro para que todos puedan copiarlo durante su trabajo y su día a día. La semana siguiente, la del 5 al 9, deberían hacer una revisión del procedimiento de prevención, comunicar y empezar la comunicación de cuáles son las escalas elegidas y hacer la planificación de la medición. En este punto puede haber ciertos retrasos si ustedes tienen que generar impresiones de las escalas o tienen que generar herramientas con las cuales no estén trabajando hoy, así que les diría que si ustedes tienen cierto grado de consenso de la escala y creen que pueden definirlo lo antes posible, que lo hagan para poder ganar tiempo y tenerlo para la segunda quincena de noviembre, que es el momento en donde necesitamos que empiecen a hacer los ensayos. Hay que planificar en esta primera semana de noviembre los roles, las herramientas de medición y quiénes o cómo se va a hacer el ensayo de medición. Y en la segunda semana de noviembre iniciarían la medición como ensayo, y en la tercera y cuarta semana de noviembre se haría la semana de medición piloto. La tercera semana de noviembre tendrían la cuarta reunión de equipo, en donde la idea es que hagan una revisión de cómo está la situación, si están comprendidas las tareas y los roles, y en esa semana empezar a trabajar la medición. Hasta el mes de enero van a tener mediciones basales, es decir, que van a tener tiempo de preparar todo lo que ustedes crean necesario para la implementación de la estandarización, de los cuidados, de las medidas de prevención. Así que tómense ese tiempo como para estandarizar todo lo que ustedes crean necesario, hablar con las personas para ver cómo se puede implementar mejor y cómo se pueden hacer recordatorios en el caso de que sea necesario, para que después en los meses siguientes, que son los que se van a medir los cambios, o se van a ver los cambios, las personas tengan acceso a la información y a la continuidad del cuidado. Última semana de noviembre es también revisión de estado y ajustes para la medición basal, que se hará en diciembre y enero. Y ahora dejamos un espacio y un tiempo para preguntas, para que nos podamos sacar todas las dudas que nos surjan, sobre todo aquellos que creen que pueden tener algún problema o alguna incompatibilidad con la población que estén atendiendo. Con mucho gusto los ayudamos a despejar esas dudas. Acá Clínica pregunta: acceso a la plataforma, ¿cómo se realiza? Y esto en breve vamos a estar, esta semana todavía estábamos un poco como acomodándonos porque tenemos algunas instituciones que todavía están terminando de enviar sus cartas de compromiso, entonces es más fácil ya darles acceso a todos juntos una vez que cerremos la inscripción, así que esperamos que más o menos a principio de la semana que viene ya tengan el acceso a la plataforma, y cuando lo tengan nosotros les vamos a explicar, no se preocupen. Cualquier duda igual después nos preguntan, pero les vamos a mandar lo necesario. Nadia, no sé si querés decir algo más con respecto a eso, Diana. No, que dejarlos tranquilos en cuanto a que uso de planillas y uso de plataforma y todas las veces que tengamos que juntarnos por el tema de medición van a existir, así que no se preocupen por esas cosas.
Perfecto. Nadia del Instituto del IMAC dice, las planillas van a ser entregadas en la próxima reunión. Bueno, lo mismo que decía recién Viviana, eh, que en principio, digamos, vamos a hacerles, o sea, porque hay muchos campos, digamos, que hay que completar, y quizás el título es como uno tiene que resumir lo que quiere explicar, digamos, pero a veces no es tan intuitivo qué es exactamente lo que hay que llenar. Entonces la próxima vez vamos a ir punto por punto, discutiendo a ver qué cosas, cómo se llena y las dudas que les pueden ir surgiendo a ustedes, así que no se preocupen que ya les vamos a avisar. Mientras que están todavía pensando, escribiendo, quería comentarles que, como vieron en la última parte, Viviana explicó el plan de trabajo, y volvemos siempre a la misma idea del trabajo en equipo. Es buenísimo ver en algunos casos que están con sus videos prendidos, que hay varios ya escuchando en una misma institución, así que ya da idea de equipo y eso es espectacular. Y como decía Viviana, la idea es que tengamos estas como tareas pautadas, digamos, para que semana a semana con su equipo ustedes vayan trabajando. Nosotros los vamos a ir acompañando y en lo que sea necesario nos preguntan y podemos irles dando sugerencias, eh, pero, pero es muy importante esto, el consenso y la definición de roles digamos, y todo esto que quizás en algunas instituciones, como decía Viviana, están como en distintos niveles, digamos, con respecto a esta iniciativa. Hay algunos que ya tienen un programa y que están más avanzados, y otros que quizás están empezando más de cero, pero lo importante, o sea, sobre todo para los que están más avanzados, es generalmente las cosas que fallan no es porque no esté el conocimiento, sino porque no se lleva adelante en la práctica las cosas que hay que hacer. Entonces en eso es trabajar muchísimo el trabajo en equipo y que efectivamente se hagan las cosas. Bueno, María dice, ¿dónde quedan las charlas para poder verlas de nuevo con el resto del equipo? Y eso también vamos a subirlo a la plataforma. Hasta que no tengan acceso a la plataforma, les vamos a enviar el link del video por mail. Esperamos esta tarde, a más tardar mañana, enviarles el link de la del lunes, y a lo largo del fin de semana esperamos poder editar esta y enviárselas también. De enfermería dicen, ¿en qué categoría ingresan las ampollas fliptenas? La ampolla, en principio, debería entrar en categoría 2, pero depende un poco de la profundidad. Acuérdense que la categoría 1 es solamente el eritema. Cualquier capa posterior que aparezca ya es categoría 2. Pero si la ampolla es más profunda, hay que analizar si no llega a ser categoría 3. No debería serlo, pero a veces una ampolla está cubriendo una lesión del tejido más profundo. G. Barbalace dice, con respecto a la implementación, ¿es obligatorio informar a los familiares y pacientes con un folleto? No es obligatorio con un folleto. Lo que nosotros les recomendamos es que hagan la educación del paciente en cuanto a la necesidad de reposicionamiento frecuente, porque sabemos que a veces la cantidad de personas que están atendiendo a los pacientes no es la que necesitan para cumplir con un reposicionamiento cada 2 horas, por ejemplo, pero que sí hay muchos pacientes que si uno los educa, logran ese reposicionamiento, aunque parcial tal vez, pero lo logran. Y hay familias que en muchos lugares, en donde los recursos no son tantos, tal vez puedan colaborar con el reposicionamiento. El Hospital Italiano dice, buenas tardes, gracias por toda la información. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar. Sí. Después M. Fernández dice, ¿las categorías para los resultados de incidencia van a ser de 1 a 4? Si el paciente fallece o... Bueno, primero es esa pregunta. A ver, las categorías para los resultados de incidencia van a ser del 1 al 4, sí. Va a haber 2 indicadores, uno que tenga que ver con la categoría 3-4 y el otro que tenga que ver con el total. Si un paciente entra sin lesión, tiene categoría 1, 2, y evoluciona a categoría 3 y 4, el número de
Es decir, el paciente va a entrar en el indicador en la primera categoría, pero si pasa a ser 3 y 4 la lesión en algún momento de su historia, va a tener que entrar en el indicador 3 y 4. ¿Eso se entendió? Ahí dicen que sí. Bien, después dice si el paciente fallece o es derivado antes de que su lesión sea tratada y tenía ya diagnóstico de placa necrótica o lesión profunda, ¿en qué categoría quedaría? La categoría en realidad depende de lo que hagan en la identificación entre las dos personas que están haciendo la verificación. No, si ustedes tienen un paciente que ingresa con una úlcera grado 3 o grado 4, esas les van a entrar en el dato de las no adquiridas en el hospital. Ese es un punto que les voy a reaclarar. El dato de los pacientes que tienen la lesión no va a entrar dentro de los indicadores específicos de la colaborativa, pero va a ser un dato que nosotros al final les vamos a poder devolver en cuanto a si el paciente que ingresó con una úlcera por presión empeoró, se curó o quedó con lesión residual, porque es un dato que ustedes van a tener que registrar. Es decir, que más allá de que no lo visualicemos en el dato de incidencia de las adquiridas en la unidad, sí las van a poder ver y analizar al final de la iniciativa. Si el paciente fallece en el camino, bueno, el tema es que no va a tener no va a tener oportunidad de tratamiento, pero la lesión va a tener que estar de acuerdo a la gravedad que tenga al inicio. Fernán insiste en, o sea, la misma pregunta, digamos, de que si fallece o es derivado, pero si la lesión esa profunda, digamos, era algo que era, digamos, se desarrolló en la internación. Dice, es de una lesión profunda o placa necrótica que se desarrolla durante la internación. Entonces la pregunta era en qué categoría quedaría si estando con esa lesión que apareció nueva durante la internación, fallece o es derivado antes de ser tratado. La categoría es la que tiene al momento que ustedes lo identifican. Si no llega a ser tratado, fallece en el camino o se deriva, no le cambia la categoría, queda en 3 o 4. Dice, porque en esos casos no sabríamos si era 3 o 4, ¿en qué categoría quedaría? Bueno, no, si ustedes tienen duda de si es 3 o 4, al igual que las entre comillas, categorías 0 o no clasificables, definirán ustedes si las quieren poner en grado 3 o grado 4. Pero siempre que haya consenso entre las dos personas que lo están evaluando, ¿no? Bien. Nicolás Matiz, de Fundación Favaloro, dice, gracias por la presentación, aguardamos el acceso a la plataforma. Lo mismo dicen de Clínica. Nadia, de Limac, dice, ¿cuándo dicen que se debe realizar la valoración de a 2 personas? ¿Es diario o solo al momento del ingreso? La valoración del paciente la tiene que hacer el personal de enfermería de acuerdo al protocolo que tengan ustedes, ¿no? La valoración de riesgo. Normalmente la valoración se hace todos los días, pero que sean 2 personas es para verificar el grado de lesión. Y esperamos que en lo posible haya la menor cantidad de lesiones presentes. Por lo tanto, esta iniciativa debería de bajarles la necesidad de que haya 2 personas mirando una lesión. No es la valoración de riesgo, sino es la valoración de la lesión la que tiene que ser de alguna forma validada. Del Sanatorio en Chorena dice, muchas gracias, quedamos a la espera de la plataforma y preguntan cuándo es la próxima reunión. La próxima reunión creo que estaba agendada para la semana que viene, ¿verdad, Inés? Sí, no sé, todavía no hemos acordado el horario exactamente, pero les vamos a mandar por mail la información. Una cosa que quería decirles con esto de que todavía no estamos, no les dimos acceso a la plataforma a todos, les pedimos especial atención en los mails a los que figuran en la carta de compromiso como los líderes operativos, porque a ellos sí o sí les tiene que llegar la información. Si a lo mejor a otros miembros del equipo no les llega, o sea, eso puede pasar porque todavía tenemos muchos contactos y estamos acomodando un poco las bases de datos que tenemos,
pero priorizamos entonces la lista de estos que aparecen en la carta de compromiso. Así que les pedimos a ellos especialmente que estén atentos con la lectura de los mails y que en cuanto vean alguna información con respecto a esto, que la difundan al equipo, porque posiblemente no les llegue a todos los mails por el momento. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene. A ver, hay otra pregunta más. Dice, con respecto a la nutrición, ¿se puede hacer valoración de riesgo al ingreso o se considera la valoración dinámica en la evolución de las lesiones? La valoración nutricional debería tener que ver con la frecuencia que necesita el paciente. Hay pacientes que ingresan con un riesgo nutricional muy bajo, es decir, no tienen necesidades de muchos cambios, entonces se puede hacer con una frecuencia más espaciada. Eso también lo tienen que definir ustedes, de acuerdo al criterio del equipo multidisciplinario, y lo único que les vamos a pedir es que al momento de definir cómo hacen la valoración, nos compartan el tema de con qué escala lo están haciendo y con qué frecuencia están haciendo el reposicionamiento, la valoración de la nutricional y la valoración de la piel. Preguntan, ¿cuántos líderes operativos pueden haber? ¿Pueden haber 3 o 5? Líderes operativos puede haber la cantidad que ustedes necesiten como institución. Así que el líder operativo es un poco el que lleva la motivación de las personas que están trabajando todos los días con los pacientes, y son los que están a cargo de la medición, o de que la medición se cumpla, que se hagan los registros. El equipo y la dinámica de trabajo tiene que ver mucho con la dinámica del líder operativo. Si el cómo trabajar en equipo y el cómo generar datos que se puedan registrar y cómo pasarlos a la planilla, todos esos roles y esas pautas tienen que ser definidas por todo el equipo de trabajo, y el líder operativo es un poco el que tiene que llevar la motivación y el recordatorio de cómo se consensuó que se iban a hacer las cosas. Enfermería pregunta, cuando sale el paciente del área de valoración para pasar a otro sector dentro del mismo nosocomio, ¿se continúa el seguimiento hasta su alta definitiva? No. Es solamente del tiempo de internación en la unidad participante. Muy bien, dijo, gracias. Bueno, por nada, y estaremos encontrándonos la semana que viene. Después les pasamos exactamente fecha y horario para la próxima sesión. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Como saben, seguimos en contacto por mail. Les pido, por favor, si alguno no se presentó y tiene algún nombre, en vez del nombre de la institución, tiene su nombre de pila u otro nombre como participante, les pido que antes de irse, por favor, me digan a qué institución pertenecen para poder registrarlo. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego.